Le voy a pedir que por favor se ponga de pie para la lectura de la Escritura. Hoy vamos a estar leyendo Hebreos capítulo 11, vamos a leer los versículos 1 y 2 y luego vamos a saltar a Hebreos mismo 11, pero el versículo 7. Hebreos 11, 1 y 2 y luego Hebreos 11, 7. La palabra del Señor dice así. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Versículo 7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Señor, te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que tú seas hablando a nosotros esta tarde, reconociendo, Señor, que esta es tu palabra, no es creada por el hombre, inventada por el hombre o inspirada por el hombre, es tu palabra, utilizando a seres humanos, pero tu palabra. Por favor, utilízala para transformar nuestro corazón, para darnos una idea y un concepto de lo que significa vivir por fe. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice, ¿se puede sentar? ¿Cómo estamos, familia? Para los que no me conocen y si está visitando por primera vez, mi nombre es Aníbal Rodríguez, uno de los pastores aquí en la iglesia. Y si nos está visitando por primera vez, yo creo que este es un buen domingo para visitar. Y si usted es parte de la iglesia, este es un buen domingo para estar aquí. Y parte de la razón por la que digo eso es porque la semana pasada empezamos una serie basada en Hebreos, en un capítulo de la Biblia, es Hebreos capítulo 11, donde estamos mirando diferentes ejemplos de lo que significa vivir una vida de fe, o ponerlo de otra forma, de lo que significa vivir la vida de fe de acuerdo al cristianismo. Note que estoy utilizando esa frase de acuerdo al cristianismo, porque si me ha escuchado antes, yo argumento que todo el mundo vive por fe. Todos los que estamos aquí hemos vivido por fe aún antes de que usted fuera cristiano, si es que es cristiano. En realidad no se necesita ser cristiano para vivir por fe, porque todo el mundo tiene algo en lo que cree. Todo el mundo tiene algo en lo que confía. Todo el mundo tiene algo en lo que descansa. Todo el mundo tiene algo que está siguiendo. Todo el mundo tiene un objeto de fe. Lo que queremos hablar nosotros es cuál es la diferencia entre un objeto de fe y la fe del cristiano. Y parte de la razón por la que quiero pasar un buen tiempo hablando de esto es porque el objeto de tu fe dicta la forma en que tú vives. Independientemente de lo que tú creas, el objeto de tu fe, donde tú has puesto tu descanso y tu seguridad y tu tranquilidad, eso dicta la forma en que tú vives, dicta la forma en cómo tú manejas los problemas, por ejemplo. Dicta la forma en cómo tú manejas las relaciones con otra gente, dicta la forma en que tú trabajas, dicta la forma en que tú descansas, dicta la forma como vives como una persona soltera o como una persona casada o como un padre o como un hijo o como un amigo. En realidad tu fe dicta todas las áreas de tu vida, todas las áreas de tu vida. El objeto de tu fe demanda, afecta todas las áreas de tu vida. Eso es bien interesante mantenerlo en mente, porque lo que estamos haciendo en Hebreos capítulo 11, estamos yendo por una serie de personajes que se encuentran en el Antiguo Testamento, que nos dan ejemplo de lo que la fe cristiana, a cómo la fe cristiana se ve. Y hoy tenemos una persona que es supremamente conocida, yo diría que todo el mundo conoce a este hombre, es Noé. Y vamos a ver cómo la vida de Noé nos muestra cómo se ve la vida de fe. Ahora, desde el principio quiero hacer este comentario porque lo interesante de la vida de Noé es que te va a mostrar que el vivir por fe, realmente el vivir por fe, es vivir con el concepto de gracia cerquita a tu corazón. Lo que tú vas a aprender de Noé
es que es imposible que una persona diga que cree en Dios y le cree a Dios sin tener el concepto de gracia claro en su mente. Entonces quiero gastar un tiempo hablando de este hombre y cómo fue que él vivió su vida. Y vamos a hacerlo de 4 formas. Estos son mis 4 puntos para el sermón del día de hoy. Vamos a hablar de Noé y el don de gracia, de Noé y el efecto de la gracia, de Noé y la seguridad de la gracia, y de Noé y la fuente de la gracia. Don de gracia, efecto de gracia, seguridad de la gracia y fuente de la gracia. Aquí vamos a gastar media hora. Aquí vamos a gastar otra media hora. Media hora. Media hora. 2 horas. Está bien, no hay nadie después de nosotros, ¿verdad? No, yo no podría predicar. No, sí podría, pero no lo vamos a hacer así. Antes de arrancar, quiero hacer un comercial, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes tienen hijos en el Ministerio de Niños? Ok. Hoy, nuestros niños están hablando del mismo tema que estamos hablando nosotros. Entonces es una tremenda oportunidad para que ustedes puedan tener una conversación acerca de lo que ellos aprendieron y ustedes aprendieron después del servicio. O yo voy a corregir lo que sus hijos aprendieron, o sus hijos van a corregir lo que yo aprendí, o esperamos en el Señor que estamos hablando de lo mismo. Pero me parece increíble la oportunidad, tal vez después del servicio, cuando está comiendo, pregúntele, ¿qué aprendiste de Noé? Y tú le compartes qué fue lo que tú aprendiste de Noé. Amén. Vamos con el primer punto entonces, Noé y el don de gracia. Y para esto tengo que una vez más darte un poquito de contexto, como lo hice la semana pasada, porque el contexto del libro de Hebreos es bien importante. Si tú no entiendes cuál es el contexto de lo que está pasando, el libro de Hebreos no hace ningún sentido. Entonces mira acá, tenemos un grupo de creyentes que están pasando por situaciones supremamente difíciles. Es más, tenemos un grupo de creyentes que desde el momento que ellos decidieron poner su fe en Cristo, desde el momento que decidieron poner su fe en Cristo, las cosas les han ido de mal en peor. Entonces los empezaron a perseguir, la familia los empezó a rechazar y les empezaron a quitar, el gobierno empezó a quitarles las propiedades. Y alguna gente en realidad está siendo aún, se podría decir, llegan a ser mártires porque los están matando por su fe. Tal es la persecución y tal es la lucha que algunos de estos creyentes, posiblemente todos estos creyentes que leyeron esta carta, están empezando a cuestionarse si el seguir a Cristo fue un error. Si a lo mejor el entregarse a Cristo no fue la mejor idea. Ahora mire, yo no sé usted cómo ve su vida, si usted es creyente, y no sé qué es lo que le ha pasado, pero una de las cosas que yo aprecio increíblemente acerca de la Escritura es que la Escritura nunca me muestra a mí superhumanos. No hay ningún ejemplo en la Biblia de un superhumano. Lo que la Biblia me muestra es gente como yo, gente como tú. Gente que tiene problemas, gente que tiene luchas, gente que tiene pecados, gente que se levanta y vuelve a caer, se levanta y vuelve a caer, se levanta y vuelve a caer. Gente que en momentos de su vida cuestionaron la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Gente que como yo, de vez en cuando tiene dudas. ¿Tú sabes lo importante que tú puedas reconocer? Que si tú eres ser humano, tú no eres un superhumano. Que la razón por que la carta de Hebreos está ahí es porque Dios sabe que tú y yo tenemos tantas luchas como la gente esta tenía luchas, y que de vez en cuando estamos cuestionando quién es Dios, qué es lo que ha hecho, qué es lo que va a hacer. Y yo sé que posiblemente tú has escuchado de alguien que ha dicho, no te ocurra a ti cuestionar ni tener dudas, pero eso no es lo que te muestra el libro de Hebreos. Ahora, lo más interesante de este libro, increíble, que es un libro increíble, lo más interesante es que el autor, que no sabemos bien quién es, alguna gente piensa que es Pablo, otra gente piensa que es Pedro, yo personalmente pienso que es Pablo, pero no hay forma de comprobarlo. Lo que hace este hombre es increíble, porque en vez de ir a esta congregación que está sufriendo y está cuestionando su fe, en vez de decir, te voy a dar 7 pasos para arreglar tu vida, en vez de darte una lista de las cosas que tienes que hacer para arreglar tu vida, en vez de decirle a esta iglesia, te voy a dar 5 pasos para que seas feliz, 4 pasos para que vivas una vida de plenitud, 3 pasos para una vida en victoria,
2 pasos para que rompas con el enemigo, 1 paso para destruir a Satanás. No hacen nada de eso. No hacen nada de eso. Lo que él hace es se va al Antiguo Testamento y toma ejemplos de gente que como tú y como yo pasa complicaciones. Es más, toma ejemplos de gente que ha pasado cosas más terribles de las que tú has pasado. Han estado con más problemas de los que tú has tenido. Experimentaron cosas que tú jamás vas a tener que experimentar. Y nos dice el autor de Hebreos: aprende de ellos. Aprende, cree lo que ellos creyeron. Confía en lo que ellos confiaron. Lo que fue su objeto de fe, ese debe ser tu objeto de fe. En lo que ellos confiaron y descansaron, aprende a confiar y descansar. Y el autor nos va a decir hasta cierto punto, y esto es mi imaginación, que nos está mostrando toda esta lista de personas para decirnos, si ellos sobrevivieron, algo me dice que si tú crees en lo que ellos creyeron, tú también vas a sobrevivir. Esa es la razón por la que tenemos esta lista de nombres. Y entre estos encontramos a esta persona que es internacionalmente conocido como Noé. La razón por la que te digo que es internacionalmente conocida es porque independientemente de donde tú estés en tu relación con el Señor, aquí todo el mundo conoce la historia de Noé. ¿Cuántos de ustedes conocen la historia de Noé? Levanten la mano simplemente porque si no. ¿Tú sabías que la historia de Noé es tan popular que aún otras religiones tienen versiones parecidas de la historia de Noé? Eso es increíble. Todo el mundo sabe del diluvio. Todo el mundo sabe del arca y de los animalitos entrando al arca. Todo el mundo sabe del arco iris. Todo el mundo sabe acerca de estas cosas y sin embargo, tan poquita gente realmente conoce la historia. Entonces, para explicarte quién era Noé y por qué decimos que Noé recibió el don de la gracia, te voy a dar un poquito de contexto, ¿ok? Porque la historia de Noé aparece en Génesis capítulo 6. Ya es cuando, una vez más, el diluvio. Pero para tú entender realmente Génesis capítulo 6, tú tienes que entender Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 5, para entonces eventualmente entender quién es Noé en Génesis capítulo 6. Y te lo voy a dar en 30 segundos. No, más bien como media hora, pero escucha acá. Génesis capítulo 1 nos muestra a un Dios que crea esta creación perfecta, hermosa, sin fallas. En Génesis capítulo 2, un poquito de Génesis capítulo 1 y luego Génesis capítulo 2 nos muestra que Dios crea a los seres humanos. Y crea a Adán y a Eva y todo es perfecto, perfecta armonía, perfecta paz, no pecado en el mundo. La armonía es tan perfecta que los seres humanos tienen perfecta armonía entre ellos y Dios, entre ellos, entre el uno y el otro, y entre ellos y la creación. Pero cuando llegas a Génesis capítulo 3, es lo que nosotros conocemos como la caída, que es cuando Satanás tienta a Adán y Eva, Eva peca, invita a Adán a pecar, Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a Satanás, y sin importar de quién fue la culpa, el mundo se echa a perder. Ahora, para Génesis capítulo 4, esta pareja tiene 2 hijos, Caín y Abel. Y Caín mata a Abel. Y de ahí para adelante, toda la historia de la creación va de mal en peor. Toda la historia, para cuando nosotros llegamos a la historia de Noé, todo se está destruyendo de tal forma que Dios toma la decisión, escuche aquí, de destruir la creación. Entonces mira, te voy a mostrar este versículo, esto es Génesis capítulo 6. Dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Yo quiero que tú veas la palabra pensamientos aquí, porque no dice que todas las acciones de los seres humanos eran malas, sino que todos los pensamientos de los seres humanos eran malos en todo momento. ¿Tú sabes por qué yo hago énfasis en esto?
Porque hay una tendencia aún dentro de la iglesia a decir que si tú haces cosas malas, eres malo. Y lo que la Biblia te va a decir es que tú eres malo no solamente por lo que haces, sino por la motivación detrás de lo que haces. El Señor no solamente mira lo que tú haces. El Señor mira los pensamientos de tu corazón. ¿Tú te imaginas que nosotros todos viniéramos, que hubiera la posibilidad de que nosotros abriéramos nuestro corazón así y que la gente viera no solamente lo que hemos hecho mal, sino los pensamientos que hemos tenido, las palabras que hemos dicho y las motivaciones de todo lo que hemos hecho, aunque eran cosas buenas? Ahora la historia no para ahí, porque mira lo que dice el Señor, que Él se arrepintió de haber hecho el ser humano en la tierra y le dolió el corazón. Y te muestra la reacción de un Dios que ve a sus hijos, como un padre ve a sus hijos, destruyéndose a sí mismo y destruyendo todo lo que es hermoso, puro y perfecto. Ese eres tú. Y ese es Dios. Es de aquí donde los teólogos hablan de la naturaleza pecaminosa. Y es aquí donde los teólogos hablan de la depravación total. Entonces déjame te explico los términos simplemente. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza pecaminosa, quiere decir que todo ser humano, después de la caída, todo ser humano, todo lo que hace está manchado de pecado. Todo. Las cosas malas que haces, obviamente, y las cosas buenas que haces también están manchadas de pecado, porque no hay nadie aquí en este cuarto, no hay nadie que vaya a escuchar este sermón que pueda decir que todas tus motivaciones son puras, perfectas y santas. Nadie. No hay nadie, ninguno de los muchachos que se para aquí en adoración, incluyendo a Sergio, que sus motivaciones son completamente puras y perfectas. No hay ningún sermón que yo predique donde mi motivación es pura, completamente pura y perfecta. Es por eso que yo oro que el Señor utilice el sermón para su gloria, tu gozo y la salvación de otros. Porque hay una parte de mí que quiere predicar este sermón para mi gloria, mi gozo y mi salvación. Ahora, ¿por qué explicar? Y cuando hablamos de depravación total, eso es bien importante. Porque el término teológico de depravación total no quiere decir que tú eres la peor persona que hay en el mundo. Porque mira, te aseguro que hay otros peores que tú. El que está al lado tuyo probablemente. El concepto de depravación total significa esto: que tú y yo tenemos la capacidad de hacer cosas terribles. Que tú y yo, los que estamos en esta iglesia, tenemos el potencial de hacer cosas terribles. Es por eso que yo siempre tengo cuidado con decir yo nunca haría eso. ¿No crees tú que eso es verdad de ti? Ahora, ¿por qué hacer toda esta explicación? Porque Noé es parte de esto. Noé es otro pecador viviendo en un mundo de pecado, rechazando al Señor, odiando al Señor, no amando al Señor. Es otro pecador viviendo en un mundo de pecado. Es por eso que el contexto es tan importante. Porque si tú creciste en la iglesia o has sido creyente por más de una semana y probablemente has escuchado la historia de Noé, nadie, casi nadie, algo me dice a mí que nadie te ha dicho que Noé era tan pecador como todos los demás. Es más, esta semana, cuando me estaba preparando, fui a Google, que es donde tú encuentras todas las respuestas en el mundo, ¿verdad? Y estaba buscando todas las canciones de la escuela dominical que hablan de Noé. ¿Tú sabes cuántas yo encontré? Un montón. Y me puse a leer como 3 y 4 y ya no aguanté más, porque ninguna de las canciones hablan de Noé de esta forma. Ninguna canción te dice que Noé era un pecador, te dicen que era un hombre justo, y ahorita lo vas a ver porque sí fue justo después de que pasó algo en su vida.
Ninguna canción, todas las canciones te hablan del arco iris tan lindo que aparece en el cielo. Todas las canciones te dicen cómo los animalitos entraron al arca. Todas las canciones, ninguna canción de lo que nuestros niños están aprendiendo te describe a Noé como un hombre tan pecador como todos los demás. ¿Hay alguien aquí que haya escuchado eso antes? ¿Tú sabes por qué hemos hecho eso? Porque a nosotros nos gusta una idea de gente espiritual que nunca ha fallado. Eso no existe en la Biblia. Y tú sabes qué es lo que comprueba que lo que yo estoy diciendo es verdad. La Biblia. Mira aquí. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Diga conmigo favor. ¿Tú sabes cómo nosotros leemos eso? ¿Viste? Ese sí era un hombre bueno. A menos de que tú entiendas de lo que significa la palabra favor. ¿Tú sabes lo que significa la palabra favor? Mira, cuando alguien te dice, hazme un favor. Eso no está en las notas, ¿ok? Si alguien te dice, hazme un favor, ¿qué significa eso? Que la persona tiene que hacer algo por ti, aunque tú no te lo merezcas. ¿Sabías tú que la palabra favor en el texto es la misma palabra gracia? ¿Sabías tú que la palabra gracia es cuando Dios le da algo a alguien sin que la persona se merezca nada? ¿Sabías tú que la palabra gracia es cuando Dios no te da lo que tú te mereces, pero te da lo que no te mereces? ¿Sabías tú que la palabra gracia es el tema central de toda la Escritura? Alguien ha dicho que sin el concepto de gracia no hay Biblia y no hay cristianismo. Toda la historia de la Biblia, toda la historia de redención tiene la gracia como tema central, donde nos dice que todo lo que el Señor ha hecho es solamente por gracia. Y que cuando el Señor salva a Noé de alguna forma, no lo salvó porque Noé trabajó por eso. El Señor no lo salvó porque fue buena gente. El Señor no lo salvó porque trató duro, bastante y luchó. No lo salvó porque era lo mejorcito que había. Lo salvó solamente por gracia. Si este versículo no está en la Biblia, entonces tú tienes permiso de creer lo que tú quieras. Pero porque este versículo está en la Biblia, te dice que la única razón por la que Noé se salvó, él y su familia, era porque al Señor le plació. ¿Sabías tú que este concepto de gracia es el mensaje más hermoso que puedes escuchar? Y el más ofensivo. Es el más hermoso porque te dice que sin importar lo que tú hayas hecho y lo que tú hayas vivido, el Señor te puede salvar. Por gracia. Te dice que aunque después de creyente tú caigas y lo abandones, el Señor por tu gracia te puede levantar. Te dice que si Dios te salvó por gracia, nada te puede quitar de Él. Ese es el mensaje más hermoso que hay. Pero también el más ofensivo. ¿Te digo por qué? Porque si eso es verdad, entonces ninguno de los que están en este cuartito aquí, en este lugar, no ustedes, ninguno de ustedes tiene la capacidad de salvarse a ustedes mismos. Y ustedes tampoco. Y todos los demás tampoco. Usted pensó que yo sí iba a hablar con ellos, ¿verdad? Es tan ofensivo que te dice que no importa cuánto trates y cuánto luches y cuánto hagas, no tienes la posibilidad de salvarte a ti mismo. Es tan ofensivo que te dice que tú eres completamente limitado. Es tan ofensivo que te dice que eres completamente débil. Es tan ofensivo que te dice que a menos de que el Señor se mueva en misericordia, en gracia hacia ti, tú eres una persona sin esperanza. Pero es el mejor mensaje que tú puedes escuchar. Y eso fue lo que transformó a Noé. Sí, Noé sabía que no se merecía nada. Y eso es lo que tú tienes que aprender hoy. Tú tienes que creer que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes es solamente por la gracia del Señor.
Tú tienes que creer que la razón por la que tú estás aquí hoy, escuchando este sermón hoy, la razón por la que tú vives hoy, la razón por la que tienes relaciones con alguien, la relación por la que tú trabajas, la relación por la que tú existes, es simplemente por la gracia del Señor. No hay nada que te humille más frente a Dios que eso. Este es el autor del libro de Hebreos, diciéndole a un grupo de creyentes que están luchando, que están sufriendo, que están cuestionando su fe, lo más práctico que les puede dar. Recuerda que tú recibiste lo mismo que Noé. Recuerda que tú fuiste salvo por gracia. Recuerda que si Dios es por ti, no hay nada contra ti. Recuerda que aunque tengas situaciones difíciles y problemas, Dios no está enojado contigo. Recuerda que aunque todo lo pierdas y todo te salga mal, Dios está a tu favor. Recuerda. Porque si Dios te regaló salvación por gracia, ¿cómo tú la vas a perder? Si Dios te regaló gracia, por gracia, entonces no hay nada, diga nada, que te pueda separar de su amor en Cristo Jesús, nuestro Redentor. Ahora mira, el problema para algunos de nosotros es que cuando escuchamos esto decimos, bueno, eso no puede ser así. Porque si las personas son salvas por gracia, como le pasó a Noé, entonces tú tienes permiso de hacer lo que se te da la gana y nada pasa. ¿Sabes cuántas veces yo he escuchado eso en esta iglesia? Tú me estás diciendo, Aníbal, que el Señor salvó a Noé del diluvio por gracia, cuando iba a destruir a todos los demás. No le da eso permiso a Noé de hacer lo que se le da la gana con su vida. No si tú lees la Biblia. Porque esto me lleva a mi siguiente punto. Vamos a saltar esto. Vamos a mirar cuál es el efecto de la gracia rapidito acá. Porque yo creo que es un error pensar que cuando tú tienes este concepto de gracia en tu mente, esto te da permiso a ti de vivir como se te da la gana. Eso es una falacia, eso no está en la Escritura, eso es algo que alguien se inventó. Y tú lo puedes ver en la vida de este hombre. Y tú puedes ver el efecto de haber sido salvo por gracia en la vida de este hombre. Y lo puedes mirar en Hebreos capítulo 11, una vez más, el versículo que leímos al principio. Mira lo que dice: por la fe Noé, advertido sobre las cosas que aún no se veían, está hablando del diluvio, cuando el Señor le dice voy a mandar el diluvio, voy a eliminar a todo el mundo, con temor reverente, diga temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Ahora yo quiero que nos quedemos un ratito en la frase temor reverente. Porque estoy seguro que hay más de una persona en este cuarto que piensa que cuando hablamos de temor reverente estamos hablando de tenerle miedo a Dios. Pero este es mi argumento y es súper simple. Si Dios salvó a Noé por gracia, entonces el Señor está a favor de Noé, ¿verdad? Y si el Señor está a favor de Noé, entonces no hay nada que pueda hacer Noé que el Señor ya no tenga su favor. Porque el Señor no da dones, regalos y luego te los quita. Eso hacemos nosotros, pero eso no hace el Señor. El argumento entonces es que la palabra temor reverente no puede significar miedo. Porque si no estaría diciendo que Noé construyó el arca por miedo. Ahora yo quiero que tú mires, porque la palabra temor en el Antiguo Testamento es bien importante. La gran mayoría de las veces cuando aparece la palabra temor en el Antiguo Testamento significa reverencia o admiración. Es más, esta semana estoy haciendo mi devocional en el libro de Éxodos.
El Señor salva a toda esta gente de Egipto, los lleva por todos lados. Y cuando está hablando de dónde los va a llevar, dice que la gente, es cuando llegó Moisés al templo, al monte. El Señor está a punto de le da los 10 mandamientos. Y cuando Moisés desciende, la gente tiene temor de Dios y dice que no quiere hablar con Dios. Lo interesante es que cuando sigue leyendo, el texto habla de temor reverente, pero no está hablando en temor, oh, tengo temor de Dios, sino que saben, escucha aquí, que Dios es santo y ellos no. Pero a la misma vez saben, y aquí es donde viene Noé, que cuando la Biblia habla de temor reverente, está hablando de cuando tú encuentras algo que es tan bello, tan perfecto, tan santo, tan hermoso, que toma control de tu vida, de tal forma que lo único que tú quieres hacer es agradarlo a Él, servirlo a Él, obedecerlo a Él. ¿Tú sabes por qué el orden aquí importa? Porque te está diciendo que la razón por la que Noé construyó y fue obediente es porque estaba enamorado del Dios que le extendió gracia. La gracia viene antes de la reverencia y la reverencia siempre lleva a la obediencia. Siempre. Y tú sabes que eso es verdad. Porque en tu diario vivir, cuando tú encuentras algo que toma control de tus afectos, que llena tus emociones, que tú consideras que es hermoso, puro y perfecto, te controla, quieras o no. ¿Quieres que te lo pruebe? Ok, menos mal que me dijo que sí. Todo el mundo quedó callado y nomás mirándome. ¿Te acuerdas tú cuando te enamoraste por primera vez? Si no fue la persona que está al lado suyo, ni se le ocurra decir que sí. Aunque fuiste jovencito, no importa. Pero si tú te acuerdas la primera, yo me acuerdo como si fuera hoy. Fue Heidi, por supuesto. La primera vez que yo pensé que estaba enamorado, yo no necesitaba que la persona me dijera, mira, Aníbal, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Yo encontraba la forma para darle a esa persona o hacer por esa persona lo que esa persona quería. Porque eso es lo que pasa cuando tú encuentras algo tan hermoso, tan bello y tan perfecto. La reacción natural es querer hacer algo para traer agrado al corazón de la persona. Ahí va otro ejemplo. ¿Usted conoce a alguien que, ¿cómo es que se dice colorblind? Baby. Daltónico. ¿Usted ha conocido a alguien daltónico? ¿No? ¿Ha escuchado ese término antes? Ok, una persona daltónica es una persona que no puede ver todos los colores bien. Pobrecito, ¿verdad? Yo soy así. Es algo que solamente algunos hombres tienen. Y viene de la mujer, gracias. Pero la mujer no lo tiene, solo algunos hombres. Y esta es la idea, escucha aquí. Que, por ejemplo, para mí, es la razón, si usted ha visto, yo solo utilizo como 3 colores. Negro, gris y como azul. Que muchas veces pienso que es negro. ¿Verdad? Y la idea es esta, es porque no quiero cometer el error de estar mal combinado, porque ya me ha pasado. Yo vengo aquí pensando que estoy súper bien vestido y llego a la casa y las niñas es, ¿qué te pusiste, papi? Right? Pero la idea es esta, es que por ejemplo para mí, yo miro el color verde y el color rojo juntos y yo los veo o verde o rojo, no los puedo ver diferente. O por ejemplo si hay un pastizal y en medio del pastizal hay una rosa roja, yo no veo la roja. Es más, me estaba acordando, estaba hablando con unos americanos antes, cuando yo saco a Hércules a hacer el 2, es súper interesante. Tú sabes que el 2, disculpen la ilustración, pero pienso que es buena. El 2 de un animal, sí sabe que es 2, ¿verdad? ¿O quiere que le haga dibujitos? El 2 de un animal es como cafecito. Bueno, depende de lo que se comió, puede ser amarillo, o lo que sea. La cosa es que cuando Hércules, y esto me ha pasado un montón de veces, el café en medio de un pastizal verde se me pierde.
Entonces mis vecinos tienen inundada, ahí su yard lo tienen inundado del desperdicio de Hércules, porque hay veces yo pongo a Hércules a hacer el 2, estoy sacando la bolsa y cuando volteo a mirar, el Hércules ya se movió y yo no veo el número 2. Usted se ríe, pero eso es una frustración, mi hermano, porque me tiene ahí. Y aquí estaba el bollo, aquí lo tenía aquí. Todo eso para explicarle esto. No sé si se ha visto en YouTube, pero ahora hay unas gafas que se hacen para gente daltónica. Y mire, yo no me lo he comprado porque Heidi no me da permiso. Pero, mentira, porque no me pagan lo suficiente. Mentira, eso tampoco es, eso no es verdad. Pero en los videos yo he visto, especialmente gente mayor, que se ponen las gafas y es como medio emocional porque se ponen las gafas y están así. Lo que me hace pensar que yo hay cosas que realmente no he visto todavía. Estoy hablando en serio. Hay colores que yo todavía no he apreciado. ¿Sabías tú que esta palabra temor reverente es ese mismo efecto? Cuando tú te pones lentes que no podías ver antes y de repente todo se ve tan hermoso, tan bello, tan perfecto, tan lleno de vida, que la reacción natural de un ser humano es responder a eso. Y eso es la gracia en la vida de una persona. La razón por la que Noé fue obediente a construir el arca, aunque no había ninguna razón de por qué construirla, es porque encontró en Dios la persona más bella, más perfecta, más increíble, más llena de todo, y por eso se movió en obediencia. Es por eso que la obediencia para el creyente, mis hermanos, no es nunca un castigo. Es por eso que para el creyente la obediencia es siempre una señal de gratitud. Es siempre una bendición obedecer al Señor. La obediencia para el creyente es un acto de adoración. A mí no me sirve de nada venir aquí a la iglesia y adorar cuando los muchachos están aquí enfrente. Si yo no sé adorar al Señor en los lugares donde nadie me ve, donde nadie te ve, o estás en tu teléfono, o en tu computadora, o hablando con alguien. Y yo creo que la razón por la que nosotros luchamos con eso es porque no hemos entendido que la fe del creyente es una fe que está centrada en la gracia que el Señor te dio, la cual tú no merecías. Pero entre nosotros más creamos y abracemos la gracia que el Señor da, más tú quieres vivir en obediencia. Es por eso que la fe no es una transacción. ¿Se acuerda que yo le dije eso la semana pasada? Algunos de nosotros pensamos que el vivir en fe es hacer cosas para el Señor, para que el Señor haga algo por ti. Algunos de nosotros pensamos que nos tenemos que comportar bien para que Dios no nos castigue. ¿Tú sabes qué significa? Eso es religión, mi hermano. Eso no es cristianismo. El cristianismo te recuerda que la única razón por la que una persona es salva es por gracia. Y que la gracia toca tu corazón de tal forma que te lleva a querer obedecerle al Señor, no por obligación, sino por gratitud. Y el autor del libro de Hebreos le está diciendo a un montón de gente que está sufriendo por su fe y que están cuestionando su fe, les dice lo más práctico que les puede decir. Les dice: yo sé que tú estás siendo tentado a comprometer lo que tú has creído. Yo sé que es más fácil alejarse del Señor que quedarse con Él. Yo sé que es más fácil rendirte a tu pecado que luchar contra Él.
Y la solución, dice el autor de Hebreos, me lo imagino yo, no es esfuérzate más, trata más, lucha más. La solución es admíralo más. Recuerda al Dios de tu salvación. Recuerda al Dios de tu gracia. Recuerda al Dios que vino a ti y te rescató aun cuando tú eras igual que todos los demás. Recuerda a aquel Dios que te salvó de tal forma que afecta tu vida. Es por eso, mi hermano, que algunos de nosotros estamos luchando un montón y seguimos tratando, porque pensamos que si tratamos más fuerte, entonces va a cambiar nuestro corazón. Y tu corazón no cambia así. ¿Sabe lo más triste? Le voy a hablar como adultos, ¿ok? Lo más triste de todo es que ese mismo principio, esa forma en que tú ves al Señor, eso se lo transmite a tus hijos. ¿Tú sabes cuando tus hijos sienten, si tus hijos llegan a sentir que tú no los amas, tú ya perdiste la batalla? Si tus hijos llegan a pensar que su pecado determina la relación que tú tienes con ellos, tú ya perdiste la batalla. Mire, yo me acuerdo como si fuera hoy, porque lo tengo tan grabado. Yo he utilizado esto antes, pero había una ocasión donde las dos niñas, eran chiquitas, las dos niñas están haciendo algo. Yo estaba allá y están haciendo algo aquí, y las niñas están haciendo, y cada rato me volteaban a mirar. Y me decían, ¿así papi? ¿Así papi? Mira, y yo me acuerdo sentir en ese momento que estas niñas estaban haciendo eso no porque pensaban que si hacían esto me iban a agradar a mí, sino me iban a ganar a mí, sino estaban haciendo esto porque querían agradarme a mí. ¿Tú sabes por qué? Porque mis niñas sabían en ese entonces y saben el día de hoy, y lo mismo es para mi esposa, que no importa lo que mis hijas hagan, no importa qué tan pecadoras se vuelvan, no importa si se alejan de nosotros, no importa si se vuelven la versión femenina del hijo pródigo, no importa lo que hagan, ellas siempre tienen un lugar seguro en mi corazón. Y si yo, que soy de este tamaño, mi hermano, soy un pedazo de nada comparado a Dios, y si yo siendo pecador, completamente pecador, puedo amar a mis hijas así y a mi esposa así, ¿te imaginas tú cómo Dios te ama a ti? ¿Ves cómo la gracia así lo cambia todo? ¿Ves cómo la gracia así te lleva a querer vivir por Él y para Él? La pregunta que nosotros podemos hacerle no es, bueno, ¿fue fácil vivir esto? ¿Fue fácil vivir la vida así? Y la respuesta es simple, claro que no. Y por eso tenemos que hablar del siguiente punto. Hablemos de Noé y la seguridad de la gracia. Porque la gracia no solamente te salva, y la gracia no solamente te transforma, sino la gracia te da un sentido de seguridad que nada más lo puede hacer. Escucha, la gracia te da un sentido de seguridad que tu trabajo no te puede dar. La gracia te da un sentido de seguridad que la belleza no te puede dar. La gracia te da un sentido de seguridad que tu salud no te puede dar. La gracia te da un sentido de seguridad que el amor no te puede dar, el amor de otra persona. La gracia te da tanta seguridad que aunque pierdas todo y no tengas nada, todavía estás bien. ¿Tú sabes yo cómo sé eso? Porque eso es lo que yo veo en la vida de Noé. Te voy a mostrar un versículo que te habla mucho de lo que este hombre pasó durante todo ese tiempo en el que el Señor le pidió construir el arca. Ese es Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dice, pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre. Ya está diciendo que va a destruir a todos los demás, ¿verdad? Ya le ha dicho a Noé que lo va a salvar por gracia. Pero mira lo que dice después. Porque no es más que un simple mortal, hablando de los seres humanos. Por eso, vivirá solamente 120 años. Y ese numerito es bien importante en la historia. Porque te está diciendo que desde el momento en que el Señor habló con Noé hasta el momento que iban a terminar el arca, iban a pasar 120 años.
No 120 días, no 120 semanas. 120 años iban a pasar antes de que el diluvio cayera. Ahora te digo por qué eso es tan importante. Porque eran 120 años en que Noé iba a tener que vivir por fe. ¿Tú sabes lo que significa que el Señor te pida que hagas un arca en medio del desierto? O que el Señor te diga que hagas un arca en medio de un lugar donde no hay agua y no hay lluvia. ¿Tú sabes lo que significa que el Señor le pidió a Noé que construyera un arca cuando está rodeado de un montón de gente que no aman al Señor, no quieren nada del Señor, y que posiblemente por lo que Noé está haciendo le están diciendo: está loco, muchacho? ¿Tú sabes lo que significa para este hombre por 120 años mantenerse fiel construyendo el arca, sabiendo que todos los demás van en contra de él? Mira, nosotros no sabemos mucho de la familia, pero algo me dice a mí que posiblemente la familia, porque también eran pecadores, había momentos donde seguramente le dijeron a Noé: ¿estás seguro que Dios te habló? ¿Se acuerda la historia de Job? Un hombre que lo perdió todo en un par de días. Y la persona que más fuerte le habló fue su esposa. Le dijo: niega tu fe y muérete. Nada nos dice a nosotros que esa no fue la familia de Noé. Nada nos dice que, por ejemplo, él mismo, aún siendo pecador, tenía que haber momentos donde dudó. ¿Sí será que el Señor me habló? ¿No eran los tacos? 120 años, mi hermano. Es más, Primera de Pedro capítulo 5 nos dice que él era un heraldo de la verdad, un heraldo de la justicia. ¿Sabes lo que es un heraldo, verdad? Una persona que comunica. Lo que me dice a mí que por 120 años posiblemente Noé estaba mirando a toda esta gente que no le creía y le está diciendo: el diluvio viene, muchacho. Ayúdame. Por 120 años, cree, por favor, cree. Cree, porque eso es lo que hace la gracia. Eso es lo increíble de la gracia. La gracia, cuando toma control de tu corazón, no te crees superior a otra persona, te crees inferior a otra persona. ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes que no te mereces nada. Lo que me dice a mí es que este hombre por 120 años le estaba diciendo a la gente: por favor, cree. Viene la ira de Dios, por favor, arrepiéntete. Viene el pecado, por favor, arrepiéntete. Ahora tú puedes decir: men, este hombre ¿cómo la hizo? 120 años. Bueno, hay un versículo que me muestra a mí cómo fue que él sostuvo todo esto. Y una vez esto es Génesis capítulo 7, versículo 1. Dice: y el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Acuérdese, el contexto es importante. La palabra justo viene después de la gracia. Ahora mire aquí. Luego el Señor cerró la puerta del arca. Y parece como que no tuviera mucho significado, pero tiene un significado increíble. ¿Quién cerró la puerta? ¿Quién salvó a Noé? Mira, esta frasecita es tan importante porque te dice que el mismo Dios que salva a Noé por gracia, el mismo Dios que crea en él un nuevo corazón de tal forma que responde a su gracia, es el mismo Dios que lo sostendría por gracia. Porque si Dios mismo lo escogió, y Dios mismo lo llamó, y Dios mismo lo salvó, y Dios mismo lo mete en el barco, en el arca, y Dios mismo cierra la puerta, lo que quería decir es que nadie podía abrir esa puerta a menos de que Dios quisiera. Lo que le estaba diciendo a Noé con este pequeño acto es que no importa qué tan grande el diluvio, cuánto la gente esté diciendo algo fuera de ti,
Tú siempre estás seguro porque yo soy el que cierro la puerta y te sostengo independientemente de lo que pase en tu vida. Solamente la gracia realmente te provee seguridad. Mi hermano, ¿por qué trabaja tanto? ¿Por qué obsesionados con el cuerpo? ¿Por qué sacrificar a tus hijos? ¿Por qué sacrificar a tu familia? ¿Por qué gastar tu vida por cosas que no te van a dar seguridad? Y mira que no hay nada malo con lo que acabo de mencionar. No hay nada malo con el trabajo, no hay nada malo con la familia, no hay nada malo con la salud. El problema es cuando tú crees que si tienes estas cosas tú vas a estar seguro. Que el Señor te libre de pasarle lo que le pasó a esta gente, que estaban parados y de repente cayó el diluvio. Mira, en el 2020, en el billete de $20 en los Estados Unidos va a haber una nueva imagen, una nueva cara. Y es la imagen de una mujer que se llama Harriet Tubman, que es una mujer que en los 1800 estuvo en esclavitud, se escapó y ganó su libertad. Y después de que fue libre, volvió otra vez y contribuyó a la libertad de otras 300 esclavos. Interesante porque una de las amigas o amigos de ella decía que cuando ella estaba, la razón por la que ella volvía a darle libertad a la gente es porque ella entendía que lo que le daba fortaleza era su fe en Dios, escucha aquí, como libertador y protector de los débiles. Esa era su seguridad, que el Señor es libertador y protector de los débiles. Y de ahí ella dice que siempre ella decía esto. Le decía al Señor en oración, yo me voy a mantener firme y tú me vas a tener que ayudar. Yo me mantengo firme y tú me ayudas. Tú me vas a tener que ayudar. Solo la gracia te da seguridad. La pregunta es esta: ¿cómo sabemos que lo que acabamos de decir es verdad para ti y verdad para mí? ¿Cómo sabemos nosotros que esto aplica a los que estamos en la iglesia del pueblo el día de hoy? Bueno, para esto tenemos que ir al último punto. Vamos a mirar a Noé y la fuente de gracia. Y voy a repetir algo que dije la semana pasada, pero que todavía considero que la tienes que escuchar. ¿Te acuerdas que la semana pasada, para los que estuvieron aquí, yo te decía que de la forma como el libro de Hebreos está escrito es increíble? Porque esta gente está luchando y tiene problemas y tiene todas estas cosas, y en vez de que el autor empiece a pensar en cosas bonitas o prácticas que le puede decir a esta gente, él toma 10 capítulos para hablar de Cristo Jesús. 10 capítulos. ¿Te acuerdas? La semana pasada te decía que él describe en todos esos capítulos al Señor Jesús como una mejor salvación, una mejor esperanza, un mejor pacto, una mejor promesa, un mejor sacrificio, mejores posesiones, mejor futuro, mejor resurrección, mejor palabra. Mejor. Es como que el autor del libro de Hebreos, en medio de tus problemas y en medio de esta lucha, lo que te está diciendo, tienes que acordarte quién es el que perfecciona tu fe, quién es el pionero de tu fe. Esta persona que es mejor aquí, y es mejor aquí, y es mejor aquí, y es mejor aquí. Ahora, cuando llega a Hebreos capítulo 11, nos muestra toda esta lista de nombres. Y el peor error que tú puedes hacer es pensar que los primeros 10 capítulos era acerca del Señor Jesús, pero ahora te está dando ejemplos de cómo tienes que vivir tu vida. El autor del libro de Hebreos no está cambiando el tema. Mira lo que te está enseñando, que el mismo Jesús que está de los capítulos 1 al 2 es el mismo Jesús que tú tienes que ver en cada una de estas personas mencionadas. En otras palabras, lo que el autor del libro de Hebreos está haciendo, él nos está enseñando a ver a Jesús en la vida de Noé. Lo que el libro de Hebreos está haciendo es mostrándonos a Jesús como el mejor Noé, como el más fuerte Noé, como el hombre que nunca falló, que nunca faltó, como la persona que realmente aguantó todo. Y te lo voy a probar. Porque cuando tú miras la narrativa de la historia de Noé y tú miras la narrativa del Señor Jesús, te vas a dar cuenta que hay muchas similitudes.
¿Tú sabes lo que significa Noé? Descanso. Y la Biblia te dice en Mateo capítulo 3 que el Señor vino en específico a darte descanso. La Biblia nos muestra a Noé como un hombre que encontró el favor de Dios. Y en Mateo capítulo 11, cuando el Señor Jesús está siendo bautizado, se escucha la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La Biblia te muestra a Noé como un hombre justo. Y la Biblia te muestra a Cristo Jesús crucificado en el momento donde un soldado lo mira y dice: este hombre era verdaderamente un hombre justo. La Biblia te muestra a Noé como un hombre que Dios le dio un trabajo que hacer. Construye el arca y salva a tu familia. Y el Señor Jesús está mostrando en la Escritura como alguien que Dios el Padre le dio un trabajo: el salvar la humanidad, el darle libertad a la creación y quitar la esclavitud del pecado. Todo acerca de la vida de Noé es acerca de Cristo. Porque si tú no entiendes quién es Cristo y lo que vino a hacer, tú no entiendes el concepto de gracia. El saber que Cristo Jesús vino para morir por ti y perdonar tus pecados fue solo por gracia. Es solamente cuando mira la gracia del Señor Jesús en tu corazón que tú aprendes a cambiar. Es solamente cuando tú ves que en Cristo Jesús tú realmente estás seguro que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo. Que solamente cuando tú ves a Cristo como la fuente de gracia que tu vida cambia. Esto es lo interesante, que no solamente Noé apunta a Cristo, el arca apunta a Cristo. Este es un hombre que se llama Peter Lewis, un pastor inglés en los 1900. Esto es lo que él decía: Jesús es el arca. Él es lo suficientemente grande para todos nosotros, lo suficientemente fuerte como para resistir las olas de la vida y las aguas que nos dan muerte. Es lo suficientemente fuerte para darnos seguridad. Hay seguridad aquí en el Hijo de Dios, enviado para que nosotros en Él encontremos nuestro refugio, para que Él nos dé nuestra salvación, para que nos dé lo que nosotros desesperadamente necesitamos. Un arca. Él es el arca en el cual nosotros nos escondemos y encontramos seguridad. La historia de Noé no es solamente para que tú mires y digas: imita su fe. Eso es moralismo o legalismo. Tú miras a Noé para creer lo que él creyó. Para que el objeto de su fe, que fue Dios, sea el objeto de tu fe, que es Cristo, que es el mismo Dios. ¿Sabes tú lo importante que es el concepto de gracia? Si tú no entiendes el concepto de gracia y abrazas el concepto de gracia, tú no lo conoces. Conócelo y cree en Él. Amén. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias. Señor, porque nosotros todos hemos sido y somos como Noé. Nosotros somos parte del paquete de la gente, Señor, que ha pecado en pensamiento, en motivación y en acción. Esa es la descripción del ser humano. La realidad, Señor, es que si algunos de nosotros estamos aquí es porque estamos seguros que solamente fue tu gracia. Señor, yo te pido, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús, que tú abras nuestro entendimiento por el poder y presencia y ministerio de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, permítenos creer, ayúdanos a creer lo que significa tener un Dios de gracia. Lo que significa saber, Señor, que esa gracia afecta a nuestra vida. Lo que significa saber que esa gracia nos da seguridad. Y lo que significa saber y entender que esa gracia nos lleva a Cristo. Por favor, Señor, haz tu obra. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce todavía, tráelo. Tráelo a ti de forma que pueda verte y creer
en lo que Noé creyó, en el Dios de salvación. Te lo pedimos en nombre tuyo, Jesús.